Nos acompaña la directora general de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública, la doctora Rocío Fernández de Brites. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Muy bien, contenta de estar contigo nuevamente. Gracias por acompañarnos. Tengo que decir que es una de las pocas personas que ante este tema nos respondió las veces que requerimos algún tipo de información, a veces hasta el punto de presión, de tener que darnos algún tipo de respuesta. Así que le agradezco, doctora, por eso, pues me parece que es importante de algún modo el brindar información cuando la situación amerita. Me parece que este es un tema demasiado importante como para eso, así que destaco también eso. El doctor Raúl Latorre, director general de Red de Servicios del Ministerio de Salud, también nos acompaña. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, buenas noches, Santiago, para vos y toda tu estimada audiencia. Ya un gusto volver a compartir un espacio de televisión contigo. Y antes que nada, felicitarte porque verdaderamente ustedes están haciendo el trabajo de pioneros en lo que es el periodismo de investigación. Y para un funcionamiento armónico del Estado es fundamental el papel de contralor tanto de la prensa como el de la ciudadanía. Y es importante lo que están haciendo. Ojalá lo entiendan así desde todos los aspectos. Sería interesante, pero vamos a hablar de eso en un momento. Gracias, doctor. Y nos acompaña el doctor César Zorrilla, del Hospital Nacional, una persona que desde el sindicato de alguna u otra forma siempre estuvo ahí en la línea combativa del Hospital Nacional. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido por la invitación y vamos a ver si podemos sacar algo positivo de esto que realmente yo vi la primera vez que pasaron esto y uno queda muy preocupado. Hasta mi mamá me llama y me dice, mira lo que hacen en tu hospital y realmente no es muy divertido, ¿verdad? Entonces, hablaremos. Vamos con Enrique, nos metemos un poco al tema. Enrique, vamos con vos. Gracias, Santiago. Vamos a hacer una introducción al tema alotano en particular, porque hicimos una investigación a través de AAM y derivó en un montón de cuestiones para ir metiéndonos al Hospital Nacional de Itagua, que fue el escenario de donde ocurrió este hecho. Y tenemos que remontarnos al 28 de junio, que fue la fecha en la que presentamos esta investigación sobre la utilización de un anestésico vencido en el Hospital Nacional de Itagua. Una cámara oculta captó el momento en el que este producto era entregado por la encargada de farmacia diciendo que era un procedimiento normal que se utilice este fármaco vencido. Después la cámara oculta captó el momento en el que este anestésico de nombre alotano era utilizado en una niña de 8 años de edad. Inclusive conversamos con algunos especialistas en el tema de las anestesias, también con un veterinario inclusive, y en un debate aparte ya ellos nos contaban que el alotano era un producto que ya no se utilizaba en varias partes del mundo. El propio ministro de Salud, Antonio Barrios, salió al paso y dijo que el alotano se sigue utilizando en Paraguay porque todavía quedan máquinas que trabajan con anestésicos, pero que la cartera estaba enfocada en ir reemplazando estos vaporizadores. ¿Se acuerdan de estas imágenes que están viendo en pantalla que habíamos mostrado en alguna oportunidad? Cuando el ministro de Salud decía esto, nosotros le decimos, pero fíjese, ministro, que hay una licitación pública que está a punto de abrirse, que se iba a abrir en julio, y en esta licitación se estaban solicitando más máquinas que trabajan con alotano. Y él nos decía acá, no, pero esa es una licitación que todavía no se abrió y vamos a estudiar el caso. Hoy tenemos que decirles que esto ya fue abierto. Llegó a la fecha, siguió su curso normal y esta licitación fue abierta, así que el Ministerio de Salud acaba de licitar, de poner a licitación más máquinas para seguir trabajando con alotano. Siguiendo con el ministro de Salud, Antonio Barrios, recordemos que fue él mismo el que apenas iniciado su mandato había denunciado la presencia de medicamentos vencidos en la cartera. Sin embargo, estos alotanos vencidos formaban parte del mismo lote que él había denunciado tiempo atrás. Mientras, en el Hospital Nacional de Itagua pasaba lo que ven en pantalla. El entonces director, Gustavo Ortiz, se encargó de instalar mediáticamente que se había tratado de un montaje en vez de priorizar la investigación sobre el uso del anestésico vencido en el hospital. La primera semana, luego de la publicación, corrió un circular en el hospital advirtiendo a quienes pudieron haber filtrado el dato a la prensa. Días después llegan otras denuncias a Canal 13 sobre personas que fueron víctimas de mala praxis también en el Hospital Nacional de Itagua. Al margen, lo que ven en pantalla. Una semana después se desata otro escándalo en el Hospital Nacional de Itagua. Canal 13 publica una grave denuncia en torno al doctor Gustavo Ortiz, quien habría tratado de tapar una supuesta negligencia médica en el Hospital Nacional, haciéndose cargo de gastos de una paciente, abriendo una cuenta en una farmacia privada ubicada frente al hospital. Hoy esa farmacia que ven en pantalla y otras más están siendo investigadas
por vender al público medicamentos del stock del Hospital Nacional de Itagua. ¿Qué pasó? Mientras tanto con Ortiz, decíamos, en medio de estos escándalos, ¿qué se hizo de Gustavo Ortiz? Gustavo Ortiz, en medio de todo esto, fue premiado y solamente un mes después de todos estos escándalos, en medio de campañas proselitistas y compañía, él fue premiado, ascendido y es el nuevo jefe, el nuevo director interino de la 11ª Región Sanitaria. Hace unos días, por ejemplo, se lo vio a Ortiz posando con una motoambulancia que fue donada a Limpio, siendo que la ley claramente prohíbe a que personas se transporten en motocargas. Por lo tanto, lo que mostró Ortiz con tanto orgullo en aquella oportunidad resultó ser algo ilegal. Y además hay que decir, ahí está la motocarga con la que posó Ortiz, fue donada a Limpio, él lo presentó como algo útil, algo válido, sin embargo la ley prohíbe claramente que personas se puedan transportar en motocargas, dice la nueva ley de tránsito también. Y además hay que decir qué pasó con el caso del Alotano. En el caso de Alotano hubo sanciones, pero las sanciones fueron solamente abrir nuevas sanciones ya con nombre y apellidos y se afectó a funcionarios que pasan por la residencia, por médicos contratados y nombrados del Hospital Nacional de Itagua. Las cabezas no fueron tocadas en el Hospital Nacional de Itagua, ahora está con una dirección interina, mientras tanto Gustavo Ortiz está ejerciendo el cargo más importante en la 11ª Región Sanitaria. Pintando un panorama rápido de qué fue lo que pasó desde el momento en que publicamos esta investigación sobre la utilización de alotano vencido hasta el día de hoy. Quien parecía el principal responsable fue premiado, ascendido y aún estando ascendido tuvo estos inconvenientes con cuestiones legales, ilegales y compañía. ¿Qué pasó después en el Hospital Nacional de Itagua? Hubo un derrumbe de una parte del techo de la unidad de terapia intensiva y la respuesta que se dieron del primer momento allí fue que era una cuestión de descuido que venía ya de otras zonas de la infraestructura que habían sido descuidadas. Así que para hablar un poco de cuál fue el legado de Ortiz en el Hospital Nacional de Itagua, Santiago. Bueno, y estas son las imágenes de ese legado precisamente. Yo creo que ya nos mostró suficiente Gustavo Ortiz, que da las sensaciones hasta un mono con Gillette, porque el mostrar con orgullo motoambulancias que están prohibidas y la ley prohíbe puntualmente este tipo de cosas, no solamente compromete a Gustavo Ortiz desde su figura de dirección, compromete al propio sistema de salud paraguayo. Yo creo que alguien tiene que decirle al correligionario Gustavo Ortiz, tiene que decirle a alguien, señor, esto no corresponde, esto no se debe hacer. Las personas tienen derechos, esos derechos pasan por cuidar todos los aspectos para su traslado, para su cuidado, no en motoambulancias. La intención puede ser muy buena. Yo rescato desde ese punto de vista, creo que la intención puede ser muy buena. Pero alguien tiene que decirle, esto se hace y esto no se hace. No se puede alegar desconocimiento de la ley, sobre todo en un cargo como el que tiene Gustavo Ortiz hoy por hoy. Fue un ascenso el que le dieron. Definitivamente fue un ascenso. Tenemos imágenes y no sé si es que tenemos a punto, pero me gustaría que si no las busquemos, de lo que contábamos hace rato al inicio del programa. En medio de las denuncias de los techos que se caen, de luces que se caen, nos encontramos con esto en el hospital. Esta es una pierna amputada a un paciente y está en el pasillo del hospital, o estaba la semana pasada en el pasillo del Hospital Nacional de Itagua. Nos envían la fotografía un viernes de noche, sábado vamos de nuevo con un equipo con cámara oculta a pasearnos como Juan por nuestra casa, por ese lugar, el mismo que ya había de alguna u otra forma vulnerado su sistema de seguridad para poder entrar y filmar lo que estaba pasando. Frente al quirófano, cercano al lugar a un comedor, una pierna que había sido amputada a un paciente en pleno pasillo del hospital. Hace 2 semanas hablábamos de esto, por 2 semanas analizamos y dijimos, ¿lo pasamos o no? Pero cuando vemos un techo que se cae, cuando vemos una pierna que se deja frente a un quirófano, cuando vemos que en el hospital se puede retirar de la propia farmacia de quirófano medicamentos vencidos, un medicamento vencido, se quiere justificar que ese era el único que existía. Mostramos un lote de medicamentos vencidos dentro de ese hospital. Y sumado a todo eso, en una siguiente grabación,
fuentes del Hospital Nacional nos envían procedimientos donde se estaban utilizando estos medicamentos en pacientes. En actos diferentes, en uno, un lote de medicamentos, en otro, retirar el medicamento del lugar y en otro, el medicamento utilizado ya en una paciente en particular. Lo que por lo menos nos demuestra esto es la falta de gestión dentro de ese hospital. Y no estamos hablando de un hospital menor, estamos hablando de un hospital de referencia. Esto que se hace dentro del hospital es imagen para el sistema de salud entero de nuestro país, porque es el principal de referencia. Doctor Latorre, ante tanta evidencia, veía una fotografía tuya ahí al lado de Ortiz, entiendo que es un tema meramente protocolar, que no es una cuestión de padrinazgo, entiendo Como director general de los servicios de salud, es lo que te me corresponde. tocó, en conjunto con el director general de gabinete, el doctor Jorge Brites, realizar la posesión de cargo. Santiago, se están hablando de muchas cosas, Sí. y es importante marcar posturas claras con respecto a lo que estamos conversando. Sí. En primer lugar, el tema del alotano. Alotano, gas anestésico. El alotano se utiliza en los Estados Unidos de Norteamérica, se sigue utilizando. Se utiliza en Europa. Creo que tengo un problema con el micrófono del doctor Latorre. Si me traen un micrófono de mano, les rogaría para poder solucionar ese inconveniente, para poder tener su versión. Me pasan así, sin problema. Hagamos rápido todo esto, si no perdemos mucho tiempo. Doctor. Discúlpame, por favor. No, por Santiago, favor, discúlpanos vos. No. Con respecto al alotano, porque estamos diciendo, es importante marcar posturas claras. Y nosotros estamos aquí para perseguir la verdad, Sí. Santiago. Esa es la intención de nuestro ministro. Sí. Y somos convencidos de que la verdad se encuentra de mejor manera a partir de la contraposición de posiciones o argumentos. Y sí, estamos convencidos del rol fundamental tanto de la prensa como la ciudadanía en función a la contraloría que debe ser ejercida sobre los diferentes sistemas públicos. Sí. Salud no es la excepción. Alotano. Alotano es una droga anestésica que se utiliza hasta el día de hoy en los Estados Unidos de Norteamérica, aprobado por la FDA, se utiliza en Europa, otros países de la región y está dentro de las drogas permitidas por la OPS. O sea, esa es la situación de alotano. Y lo tengo que aclarar, Santiago, porque en función a una serie de circunstancias que se presentaron, en nuestros pacientes se genera ese temor, esa duda, con qué gas me van a generar la anestesia, esto está bien, esto está mal. Esta es la postura de la FDA, esta es la postura de la OPS, esta es la postura de la Organización Panamericana de la Salud, esta es la postura del Ministerio de Salud. Pero no alotano vencido. Por supuesto, y ahí la diferencia, Y ese es el la problema diferencia principal. importante, totalmente de acuerdo contigo, Santiago. Ahora, alotano vencido, pero por supuesto que está mal y es gravísimo su utilización, y es más grave aún, porque existía alotano que no estaba vencido dentro del ministerio. Y vos me decís, bueno, y si había solamente alotano que no es vencido, ¿lo usaría, Raúl? Tampoco lo usaría, pero es más grave porque existía el alotano que no estaba vencido. Entonces, alotano hoy por hoy se puede utilizar o no. Estados Unidos, Europa, la OPS, todos ¿Por dicen qué que no sí. se entregó el alotano que estaba en fecha y no vencido? Todos dicen que sí. Esa es una pregunta muy interesante que la doctora después te va a desglosar las conclusiones hasta aquí de las intervenciones que se realizaron. Otra cuestión importante, Santiago, y yo tengo que disentir con el enorme respeto que te tengo que disentir con respecto al concepto de se le premió o no se le premió a Gustavo Ortiz. No se le premió. El Hospital Nacional de Itagua es el hospital de mayor complejidad, con mayor avance desde el punto de vista tecnológico que existe en el Ministerio de Salud y con la mayor cantidad de funcionarios, 2.973 funcionarios. O sea, darle el manejo de la región sanitaria más importante no es un premio. De ninguna manera. Es un castigo. No vamos a hablar ni de premios ni de castigo y vamos a aclarar, Santiago, que este es un proceso que sigue abierto. El proceso del Hospital Nacional de Itagua de ninguna manera se cerró. Y eso lo va a explicar mejor la doctora, pero me quiero referir al tercer punto que también me parece muy importante, en motoambulancias. En primer lugar, aclarar, la motoambulancia, o sea, el motocarro, no forma parte de la política de salud del Ministerio de Salud. Fue una donación puntual, no va a ser utilizado como una ambulancia, seguiremos utilizando nuestros móviles de soporte básico, nuestras ambulancias de terapia intensiva cuando sea el caso, por eso se ha hecho una inversión de más de 4 millones de ¿Cómo se aceptan dólares. regalos que no están acordes a la ley?
¿Cómo? ¿Cómo se aceptan regalos que no están acordes a la ley? Y la verdad que se genera una donación, Santiago. Yo le he solicitado un dictamen técnico al doctor Marcos Martínez con respecto a, que es el director del SEME, el ente regulador de lo que implica el transporte sanitario, para ver cómo lo podemos utilizar. Porque se puede utilizar, Santiago, se puede utilizar para transporte de equipo, se puede utilizar para transporte de insumos Pero no se presentó de esa forma, doctor. Yo creo que hay que ser sinceros en algo. A ver, yo lo que busco nomás de las autoridades a veces es un nivel de sinceramiento importante. Es decir, señoras, aquí cometimos un error. Porque el sostener algo que es insostenible, como cuando vemos la foto, y si me ponen la foto les voy a agradecer mucho, esto está equipado y fue presentado, de hecho, como una motoambulancia. Es un error, Es un error. es un error. Y agradezco que lo reconozcan ahora, pero lo que nos muestra además es que este señor que está posando feliz, Juntos por el Derecho a la Salud, dice, Gustavo Ortiz ya demostró en AAM y está demostrando en el hospital, demostró en el Hospital Nacional, está demostrando con esto que no tiene idoneidad para ningún cargo. Independientemente de Gustavo Ortiz, nos pedí sinceridad, Santiago, y sinceramente te digo, y admito que es un error presentar ese vehículo como una motoambulancia, desde todo punto de vista. Pero es un error tenerlo a él como un director de un cargo tan importante. Es un error tener a alguien que no tiene la capacidad de discernir sobre lo que está haciendo. Es un error tener a alguien que públicamente, después de haber saltado la denuncia de Alotano, dice a Carlos Peralta en Radio 1 de Marzo, el alotano vencido se puede utilizar todavía por un tiempo. Mentira, no se puede utilizar por un tiempo. Es un peligro tener dentro de un sistema de salud como el nuestro. No puedo hacerme responsable de las declaraciones que está mencionando Santiago. Lo que sí te puedo decir es que el proceso iniciado con respecto al Hospital Nacional, y para lo cual el ministro mismo me transmitió un agradecimiento en función a la labor que están realizando con respecto al periodismo de investigación, es un proceso que está abierto. ¿Gustavo Sí. Ortiz es parte de esa investigación? Sí. ¿Es o no, doctora? No me vayas a mentir. No, por supuesto que es. Y no es solamente el caso de Alotano. Pero no fue Porque sumariado. yo te voy a decir, no, porque en este momento existe un director interino sin perjuicio de sus funciones. Pero él era director que cuando es- pasó sí, esto. que es el doctor Angilberto Paredes. ¿Qué hizo el ministro? Le separó al doctor Ortiz, ¿verdad? Como director general del Hospital Nacional para que el doctor Angilberto Paredes, que no se va a quedar como director del hospital, se vaya y gestione el hospital por un mes y medio y pueda ver no solamente lo que pasaba en anestesia o en farmacia, sino en todo el hospital. Él se fue para involucrarse sobre lo que pasa en recursos físicos, como estábamos hablando de la caída, que justo del techo, de todas las obras que se tienen que hacer y que se están haciendo en el Hospital Nacional. De recursos humanos, porque también falta gente, o a lo mejor hay mucha gente en un buen lugar. O sea, se fue a hacer un relevamiento total. Pero ¿por qué Ortiz no Cuando- fue sumariado? ¿Por qué el resto sí él no? Cuando esto termine, cuando el doctor Angilberto entregue su informe, va a entregarlo en forma total, ¿verdad? Y ahí entonces vamos a ver y vamos a analizar el tema de todas las faltas administrativas que pudieron haber. Este caso del Alotano es un caso muy especial porque esto es un caso personalísimo en este tema. Mira, yo te estoy mostrando que este es la intervención. Te darás cuenta que no es un trabajo que se hizo a tonta y a loca los interventores. Los interventores han encontrado perfectamente a las personas responsables del suministro del alotano. Esto es como una mala praxis, esto es personal, ¿verdad? Después, él puede tener muchas fallas administrativas, como decir, como en su gestión, que eso va a ser parte de otro proceso. Pero en el tema del alotano, sinceramente, son responsables quienes les suministraron por acción o omisión el medicamento vencido a la criatura que se pasó el video, ¿verdad? Y son las personas que estuvieron en ese procedimiento. Cuando, Porque es como, esto es una mala praxis, vamos a decir, le entregar hago una consulta. Entendiendo que fueron, digamos, momentos diferentes. Un momento en el que se retira el medicamento. Sí.
otro momento en el que se fotografía el stock completo. Sí. Y otro momento, la grabación que llega hasta el equipo periodístico de AAM de una intervención de las muchas que se realizaron dentro del hospital, o como esta que nos llega de una pierna nada más ahí. ¿Cómo ustedes determinan la cadena de responsabilidades considerando que son días, momentos y maneras diferentes de obtener esa situación en particular? Y nosotros determinamos, acá está perfectamente determinado con declaraciones y con pruebas, con planillas, con todo lo que, de todos esos momentos. Y de estos momentos, como bien lo dice la intervención, encontramos perfectamente quiénes fueron los responsables de este caso. Pero nosotros nos vamos más allá del alotano, que es gravísimo, que había alotano vencido, había alotano vencido. ¿Cuántos había en la total, doctora? farmacia. ¿Cuántos había en total? Y había más o menos lo que vos decís en total, y también en el parque estaban por vencer y eso se retiró todo, ¿verdad? Y hay una Ahora, responsabilidad. yo te digo que los alotanos llegaban a la farmacia de quirófano, no llegaron vencidos. Cuando el parque envió, los alotanos no estaban vencidos, ¿verdad? Ahora, Perdón, la falla, cuando el parque envió, él envió el lote de alotano, los alotanos no estaban todavía vencidos. se dejaron vencer en el hospital. Venció en el depósito en la farmacia del quirófano. ¿Y Y quién? esas personas responsables de haberlo sacado están dentro del sumario. Y en la cadena de responsabilidades, más allá de quién sacó el medicamento, ¿quién está en la custodia en un hospital como el Nacional de que el parque sanitario tenga solamente los medicamentos que están en fecha y que están en regla? Bueno, y por eso también la Porque persona... es fácil, siempre se suele decir, hipoijapente o sola piola. No, y eso es lo que nosotros no queremos. Eh, Por eso yo te digo, el acto en sí de todo lo que estamos hablando, están perfectamente los responsables, incluso lo declararon y lo admitieron, ¿verdad? Yo no te puedo dar más datos porque esto se fue a la fiscalía, este mismo informe, Sí. para que veas que total transparencia. Y como decís, se va a hacer un nuevo sumario. No, se va a hacer el sumario. Le quiero preguntar ¿Por al qué? doctor Zorrilla. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque nosotros no tenemos la capacidad, no podemos hacer sumario. Está prohibido que el instituto, la institución haga sumario con su propia gente por evitar eso de la amistad o el odio que pueda existir entre las personas. Entonces, el juez es de otra institución y eso se hace en la función pública. Doctor, ¿hoy cuál es la situación que vive el hospital? Porque nosotros compartíamos y digamos, felizmente mucha gente que está ahí dentro del hospital se animó a contactar directamente con la producción de AAM para mostrar a diario la situación que viven. A nosotros nos llega un montón de videos, nos llega un montón de intervenciones irregulares, luces que caen sobre pacientes, techos que caen, piernas o miembros que son amputados y quedan abandonados en un pasillo. Eso parece un descontrol en un lugar tan importante. ¿Por qué se da eso, doctor? Es un hospital que tiene sus características, es un hospital demasiado grande y en la parte de seguridad, que justamente una de las cosas que mencionaste, ahora estaba viendo la otra, creo que había 4 guardias, creo que había. Sí, Han habido inclusive muchas entradas. un montón de problemas, inclusive asaltos, y hubo casos inclusive que médicos han sido heridos con arma blanca, inclusive en un momento dado. O sea, hay de todo ahí en ese hospital y es muy difícil controlar todo. Eso es una realidad también. Ahora, yo quisiera decir algo también con relación a este tema del alotano, porque yo estuve viendo aquel programa en que hablaron 2 especialistas. Uno es que ustedes trajeron, este especialista que estaba trabajando en Europa, y otro era el doctor Riego. En medicina nosotros tenemos una máxima en la cual nosotros nos tenemos que guiar, ¿verdad? Lo primero es no hacer daño. Si yo tengo la mínima duda de que eso pudiera causar daño, yo no tengo por qué usarlo. Comencemos por ahí. Entonces, ¿y por qué lo digo así, verdad? Porque justamente la otra vez estuvieron gente de ustedes allá en el hospital y se han retirado, ahora visto por lo menos, había en total 9 vaporizadores de alotano
de los cuales 2 estaban, se estaban usando y 5 estaban embalados, ni siquiera se sacaron, ¿verdad? Sí. Entonces se retiraron eso. Entonces, digo yo, ¿verdad? Si es que nosotros tenemos todavía la discusión, es cierto lo que dice también acá el doctor Latorre, de que la OMS, OPS, la FDA y todos ellos todavía recomiendan, pero por una cuestión económica parece también. Eso fue lo que argumentó aquella vez aquel colega. Entonces, alguna vez pues tenemos que ponernos de acuerdo, vamos a usar lo mejor que hay. Y aparte, usar en niños me parece que es medio jodido. El tema, y como dijo, eso hay que reforzarlo, ¿verdad? Si estaba vencido, si, no lo podemos usar. Así nomás tiene que ser. Y bueno, ¿a quién es responsable allá? De lo que yo he visto en la grabación, justamente eso le estaba comentando hace rato con la doctora, ¿verdad? No hay tampoco una persona que diga, o sea, una autoridad, por ejemplo Ortiz, que diga, no, esto se va a usar y punto, ¿verdad? Eso, por ejemplo, no he visto, ¿verdad? Que eso sí sería ya determinante y condenatorio, ¿verdad? Hay algunas personas que aparentemente, y por eso ustedes tienen esa grabación, y eso es una responsabilidad personal. Y no solamente eso, la persona que hizo, yo no sé si es médico la persona realmente, porque les voy a decir algo, si yo médico, sabiendo que tengo una medicación que puede causarle daño, esa persona no puede seguir siendo médico. Pero No, si la propia jefa de farmacia, o por lo menos la persona que entregaba el medicamento, dice, esto fulana de tal siempre luego suele llevar y suele usar. Tiene que ser. Y segundo, el propio director del hospital dice a una radio, eso sí, el medicamento puede seguir siendo utilizado. ¿Por qué no lo podría hacer una persona que está ahí dentro del hospital? O sea, finalmente la formación médica de qué se hace y qué no se hace la tiene el médico. Sí, sí. ¿Qué posibilidad tiene de negarse a alguien a quien le dan el medicamento, le dice esto siempre se usa, vaya y utilice, y el director mismo del hospital dice se puede seguir utilizando? O sea, ahí hay un problema de debate médico quizá, yo no entiendo de eso. De hecho que, Santiago, y reforzando lo que estaba diciendo el doctor Zorrilla, más allá del debate sobre esta droga que expresó su argumentación el doctor, yo expresé la mía y cuáles son los puntos sobre los cuales me apoyo, y hilando un poco lo que estaba escribiendo la doctora, en este momento nos encontramos encarando en primer lugar la responsabilidad personal, y ese acto conlleva una responsabilidad personal, sea médico, sea técnico, sea licenciado, de la persona, Santiago, que revisó, tomó el producto en sus manos, vio claramente que estaba vencido y se lo aplicó a esa paciente, que es gravísimo. Y en la etapa en la que nos encontramos, más allá de los procedimientos administrativos, como bien estaba expresando la doctora, es en la responsabilidad personal que está describiendo el doctor Zorrilla, que me va a corregir la doctora, pero que también tiene implicancias hasta penales, Santiago, ¿Y si tu propio director dice que se puede usar? que debe ser, que debe tener un castigo ejemplar. ¿Y si tu propio director dice que se puede usar, doctor? Nosotros en este momento, Santiago, como le estaba diciendo la doctora, se está velando por la responsabilidad personal. Tenemos el informe de la intervención generada que bien estaba expresando la doctora Rocío, y a posteriori nosotros estamos esperando el informe holístico del todo o del hospital como un conjunto, que debe ser presentado en el transcurso de esta semana por el doctor Angilberto Paredes, que fue el director interino designado por el ministro, una persona con una vasta trayectoria, había realizado ya una intervención anteriormente en el Hospital Nacional de Itagua, en el Hospital del Cáncer, fue director general de Desarrollo de Servicios de Salud, actual director general del Instituto Nacional de Salud, que nos va a mostrar el todo del hospital y que va a complementar este rompecabezas para tener claridad en cuanto a la situación y las determinaciones que deben ser tomadas. Pero por último, Santiago, sobre esta intervención, es importante destacar que más allá de la situación de las luces o sombras, los errores o aciertos del doctor Ortiz, el Estado tiene una deuda histórica con el Hospital Nacional de Itagua. Un déficit en cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo. Un desorden en cuanto al crecimiento de camas y los servicios, sin que esto sea acompañado por los sistemas de apoyo. Una catástrofe prácticamente en cuanto al déficit de soporte de infraestructura eléctrica, infraestructura de los baños, infraestructura de edilicia, que fue justamente lo que
para hacer claro lo que aconteció, no es que ese techo se cayó y nosotros cerramos la sala de terapia, no, nosotros cerramos, compartimentalizamos, porque no se puede trabajar con el polvo, los escombros, teniendo pacientes internados, cerramos, compartimentalizamos y se empezó a trabajar en ese techo. A lo que voy es que existe una deuda histórica con el Hospital Nacional de Itagua, está siendo saldada y es una de las prioridades para este ministerio, más allá de las luces y sombras. Aguantame un segundito, por favor, doctor. Vamos a establecer contacto en un momento con... Sí, vamos a establecer contacto en un momento con Gustavo Franco, nuestro compañero que se encuentra en Ubicuí. Hay un cargamento de cocaína que cayó en la zona y vamos a establecer contacto con Gustavo Franco que se encuentra en Ubicuí. Doctor, ¿decías? No, esto tiene que pasar a Fiscalía. Y yo creo que es muy importante el punto que mencionaste con relación a lo que dijo Gustavo Ortiz, que me parece grave. Yo personalmente no lo escuché decir eso, pero si el fiscal va a intervenir en esto, yo creo que debería llamarlo, porque es cierto lo que voy a decir, porque estando como una autoridad y da esa imagen y esa defensa con relación a algo que se hizo, entonces realmente también hay algo ahí que hay que ver, ¿verdad? Eso yo lo digo, ¿verdad? Y la otra cuestión también que a mí me preocupaba mucho y que ya lo hablamos inclusive acá con la doctora y con el ministro, acá tengo el Código de la Niñez y la Adolescencia. Este código a mí me obliga a que si yo tengo conocimiento con relación a una situación en la cual el derecho de un niño es vulnerado, yo tengo la obligación de denunciarlo. Eso lo había hablado yo con el ministro, esto tiene que llegar en algún lado, en alguna investigación seria, nosotros habíamos exigido eso como asociación médica. Y eso es lo que lo que pasa es que nosotros no tenemos tampoco, no vimos todavía el informe final de lo que se había hecho, pero me parece que lo que resaltaste es importante, ¿verdad? Porque yo realmente no tenía ese dato, pero desde el momento de que una autoridad dice y defiende eso, me parece que está mal. Vamos hasta Gustavo Franco, está en UBQI, nuestro compañero del departamento de prensa de Canal 13. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Un saludo a la teleaudiencia de Canal 13. Estamos aquí en la zona de Ubicuí, específicamente al costado de la escuela agrícola en un parque nacional. En torno a un procedimiento realizado por efectivos policiales, la detención de 6 personas, 5 de nacionalidad paraguaya, 1 de nacionalidad boliviana, la incautación de una aeronave y de cocaína. Todavía no se precisa la cantidad debido a que se encuentra en un vehículo y se espera dentro de algunos instantes ya abrirse esto para que se pueda proceder al pesaje del mismo. Estamos en compañía del director de Orden y Seguridad, el comisario Luis Carlos Rojas. Comisario, buenas noches. ¿Qué se puede decir acerca de este procedimiento que se desarrolla en este momento acerca de Bien, desde hace ya bastante tiempo la zona estaba siendo monitoreada por personal de inteligencia. La verdad es que Misiones, Apucú, zona de Paraguarí se estaba monitoreando y que presumiblemente en este lugar estarían siempre operando la gente que trabaja en el narcotráfico. ¿Qué se puede decir de momento? 6 personas vinculadas en este inicio de la investigación de un cargamento bastante importante. Sí, realmente hay 6 personas hasta este momento demoradas a cargo ya de la Fiscalía. Hay un vehículo con presuntamente se trataría de cocaína, que en un momento más vamos a estar realizando el pesaje correspondiente para ver la cantidad que presuntamente estaría dentro del vehículo. Con respecto a esto que estar al lado de una escuela agrícola, ¿qué significa eso? ¿Podría ya hablarse de un trabajo de limpieza de los alumnos? Me decían los vecinos, es prematuro todavía hablar acerca de la implicancia de lo que podría tener esta escuela agrícola. Bueno, la investigación es muy incipiente, se va a tomar todos los indicios, todas las personas que podrían estar involucradas en este ilícito y bueno, eso bajo dirección judicial ya se estaría realizando posteriormente las investigaciones. De esa información de que personal policial haya ordenado, no se tiene información. Sí se tiene información de que hubo una persona que posteriormente se estará dando a publicidad seguramente cuando se detalle más la información. Irresponsablemente no podemos dar ningún dato a raíz de que es una situación bastante complicada lo que estamos dilucidando en este momento. Todos esos datos van a ser cotejados
afectados. Como le manifesté, la investigación apenas se inicia. Hay un detenido que es de nacionalidad boliviana y es un militar retirado. Sí, tenemos a 6 personas en este momento que fueron detenidas. El primero de ellos tenemos a Justo Pastor Cubillas Torres, al otro es Fernando Alexis Silvero Bejarano, Jorge Fabián García Benítez, Ismael Freddy Menayo Fernández, que sería de nacionalidad boliviana. También posterior a este procedimiento, cuando ellos fueron demorados ya por personal policial de la zona, se apersonaron en el lugar un supuesto abogado de nombre Modesto Ramón Sosa Farías y su acompañante Isabelino Sosa Farías. Ambos también fueron demorados y puestos a disposición de la Fiscalía. 200 kilos con celular de cocaína. Bueno, hablar de kilaje todavía es prematuro, pero sí hay un cargamento importante. Sería la primera vez también que sucede esto. Claro, en la zona también hay precedentes de estos ilícitos. Y bueno, vamos a esperar que la Fiscalía autorice la apertura del vehículo para poder saber exactamente el kilaje y el contenido de la misma. El comisario Luis Carlos Rojas, director de Orden y Seguridad. Entonces, reiteramos esto: 6 personas aprehendidas de momento, 5 de nacionalidad paraguaya, una boliviana, la incautación de una avioneta y de un automóvil que contendría cocaína. Todavía no se habla con precisión del kilaje. Se estima, según los 8 paquetes, que sería unos 200 kilos. Significa también de que el boliviano es un militar retirado de la Fuerza Aérea, quien sería el piloto de esta aeronave, Santiago. Bueno, estamos hablando de una incautación de cerca de 200 kilos de cocaína, entonces destacable desde todo punto de vista, y sobre todo el haber dado no solamente con la avioneta, sino con las personas que estaban pilotando dicha nave. Gustavo, te agradezco mucho, un abrazo grande, y esto ya vamos a tener desde bien temprano en los noticieros de Canal 13. Sí, señor, cómo no, hasta luego. Muy amable, Gustavo Franco, nuestro compañero desde IBQI. Enrique, ¿vos tenés lo que decía el doctor Gustavo Ortiz respecto al uso de medicamento vencido? Sí, señor, solamente para recordar lo que había dicho Gustavo Ortiz, al día siguiente de que en AAM se haya demostrado esta investigación sobre el uso de lotano vencido, el 29 de junio de este año, decía Gustavo Ortiz lo siguiente. Te pregunto, vos que sos médico, Sí, señor. ¿qué daños puede causar en una persona la aplicación de anestesia vencida? No, realmente si se utiliza en la dosis correspondiente y si se utiliza como en forma protocolizada, ninguno, pero realmente hablan generalmente para cualquier medicamento, ¿verdad? De efectos secundarios y colaterales, ¿verdad? Que va a depender de una serie de situaciones. Hablan, por ejemplo, estuvieron hablando lo de la sociedad, ¿verdad? De trastornos hepáticos, cardiovasculares, entre otros, pero cualquier medicamento que sea utilizado, siempre estamos sujetos a lo que se dice efectos secundarios o colaterales. Es decir, una vez que está vencido ya uno tiene que exponerse a efectos secundarios. No. Puede que aparezca o que no, ¿verdad? Porque realmente va a depender de la susceptibilidad del paciente, de la dosis de administración del fármaco y realmente del periodo tal vez de vencimiento. Es indefendible. ¿Qué se puede esperar cuando sobre tu el- director... sobre El ojo del amo engorda al ganado, se dice. sobre el ¿Cómo punto- vamos a cortar, doctor, digo nomás, Sí. cómo vamos a cortar la investigación trayendo a algún responsable y no al responsable, cuando tu propio director te está diciendo va a depender de la susceptibilidad del paciente? Santiago, acá tenemos que diferenciar dos cosas, ¿verdad? En primer lugar, el comentario del doctor Ortiz se da después de que acontece esta situación. Al día siguiente. Número 1. Número 2, Santiago, este es un acto, independientemente de lo que vaya a acontecer después del punto de vista administrativo, este es un acto personal. Hasta en los estamentos militares, los más verticales de todo, y con antecedentes que datan ya del juicio de Nuremberg, cuando la Waffen-SS, los oficiales de la Waffen-SS eran enjuiciados y decían, yo recibí órdenes, se dictaminó de manera clara que este tipo de actos son personales, o sea, independientemente a que hayan recibido la orden, cosa que no existe prueba de que haya sucedido, nada de lo que encontramos hasta este momento nos muestra que el doctor Ortiz haya dicho se tiene que usar medicamentos vencidos. El acto es de responsabilidad personal. Y este comentario, que en lo personal no lo comparto, que ustedes nos hicieron escuchar recién, se dio después de que haya acontecido este hecho.
Pero, ¿y Ahora, qué yo- tiene que ver? yo puedo decir- La persona más, digamos, la persona que carga con la responsabilidad del hospital de referencia más importante que tiene este país está diciendo esto públicamente. Y lo dice, y yo cargo la tinta todavía más grave, lo dice después de haberse suministrado medicamentos. Bueno, yo sobre eso te quiero decir que el ministro desde que llegó se preocupó y se ocupó del Hospital Nacional. Porque siempre fue una preocupación. Cuando nosotros llegamos, la gente del Hospital Nacional no había, hacía 3 meses o creo que 4 meses, ni sueldo no cobraba. O sea que 10 meses. desde ese momento tuvo que ocuparse de todos los médicos, como es justo. Uno trabaja para cobrar, ¿verdad? Y hacía cuántos meses que no. O sea que es un trabajo de todos los días. Es lamentable que después tengas este tipo de situaciones. Pero yo nomás te digo que esto no se cerró acá. Y esto va a seguir. O sea, yo creo ¿Quién que es va a seguir el regente del Hospital Nacional? La farmacia. ¿En la farmacia? de la farmacia. No sé qué. Entonces, Y el regente no es el tanto- encargado de verificar los lotes de medicamentos que estén o no de eliminar lo que está vencido. Él no es parte, o ella no es parte de la investigación. Claro que sí. ¿Quién es el regente de la...? El regente, el que está en el parque, ¿verdad? Es el que remitía los remedios a la farmacia, ¿verdad? Pero no los remitía vencidos, vencieron en la farmacia. Y eso no importa ya para quien esté en la custodia de los medicamentos en el lugar. No, y esa es una investigación especial que estamos haciendo porque no lo estamos haciendo solo de la Lotano, ¿Quién sino es la que encargada de estamos anestesia? haciendo... la encargada de la anestesia es la doctora Miriam Aguilar. Miriam. Y no está en la investigación. No, por supuesto, ya declaró todo ese tipo de Pero cosas. no veo en Las la lista de personas- sumarios ni al regente, ni a la Pero jefa de anestesia. esto es las personas que intervinieron en el acto. Esto es un acto personal. Estos son cuestiones administrativas. Que este sumario, Y la los jefes no resolución, intervienen en se eso. va a ir ampliando. Los jefes no intervienen en eso, doctora. Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿Sabes qué sensación nomás me da, doctora? No. Me da la sensación de los jefes no tienen nada que ver, busquemos algún responsable. Ortiz, Pero anda, no vos es es la así. 11ª región, Pero anda, no es encárgate. así. Pero es lo no que se ve, doctora. Pero no es así. Lo que pasa es que uno no puede resolver tan pronto como quisiéramos las cosas, ¿verdad? Y entonces, realmente los primeros responsables son los que hicieron ese acto, ¿verdad? Y estamos investigando todo. Hasta ahora yo tengo acá notas que estoy enviando y preguntas que estoy haciendo. O sea, no se ha concluido. Mira, tengo una nota pidiendo informe al doctor mismo, a Gilberto Paredes, últimos datos que necesito, ¿verdad? Doctor Zorrilla. Porque estos son referentes a cuestiones administrativas. Esta intervención, perdón, una cosa nomás que decir, completa, está en manos de la Fiscalía. Quiere decir que no tenemos intención de protegerla a nadie, porque si esto mismo estamos remitiendo a la Fiscalía, Claro, pero estamos en los remitiendo sumarios que ustedes a la hacen no está- función No pública. está la gente que estaba en la cadena de custodia de todo esto, doctora. Sí, están la gente que estuvieron en Yo el accedí a la ahí. lista de sumarios y hay actores de reparto en todos esos sumarios No, que se hicieron. como la que le suministró, no es de reparto. fue ¿Ustedes la saben quién persona- suministró el medicamento? Sí. ¿Quién aplicó el medicamento? Sí, ¿Saben? sí sabemos. ¿Sí? Sí. Después, la persona que estaba en la farmacia también está dentro del coso. La responsable, las dos responsables de la farmacia están. O sea, me parece que están realmente las que tenían que hacer esa labor. La acabo de escuchar otra vez y lo voy a decir así clarito. Me da vergüenza lo que acabo de escuchar. Lo siento. No puede una persona así semejante, siendo médico, decir lo que dijo el doctor Ortiz. Realmente lo siento, ¿verdad? Me duele mucho porque me parece que siendo médico, no sé, yo soy pediatra, ¿verdad? Por ahí somos más sensibles a ciertas cosas. Estamos hablando de un niño al que se le aplica un medicamento que eventualmente, es más, no estando vencido, él mismo lo acaba de decir, lo dijo así medio arrastrando, tiene sus efectos colaterales que pueden presentarse, o sea que en condiciones normales de uso, luego se pueden presentar, entonces uno no sabe, ¿verdad?, realmente a qué se expone. Pero hay algo más delicado todavía que me preocupa ahora y que ya hace poco estuvimos hablando con el ministro. Por ejemplo, todavía estamos con director interino, ¿verdad?
Los jefes de departamento y servicio la otra vez se habían reunido porque había la posibilidad, se estaba hablando de varios nombres, y hay algunos nombres que aparecieron como probable director, ¿verdad? Son versiones, todo eso, pero había un fuerte movimiento político detrás de eso. Y después de mucho tiempo se hizo inclusive una nota de pedido en el cual se le pedía al ministro que sea un perfil realmente técnico y no otra vez que no nos pongan una persona que de todas luces, la persona por lo menos que se mencionaba estaba trabajando en política, ¿verdad? Que está bien que lo haga eso, pero no puede estar ahí en un cargo. No puede ser su único no atributo. puede Yo creo ser. que el ministro comentó que eso no era cierto, que Se no tenía un cambió, nombre. está bien, perfecto. Vamos a ver, totalmente, no hay ningún problema, pero yo les puedo decir que sea quien sea, está bien, es un cargo político, ¿verdad? Pero ¿cuándo vamos a ponernos de acuerdo para trabajar y hacer bien las cosas? Ese hospital hace 25 años que está así, ¿verdad? Y todo, no es solamente uno, porque ese techo que se cayó, eso no fue obra de Ortiz, eso fue en el 2010, justamente se había hecho la refacción y ampliación de la terapia intensiva de niños. Y no sé si vieron en el video, yo me fui después a mirar, ese cielo raso estaba colgando unos alambres así finitos, ¿verdad? Que yo no sé cómo no se cayó antes, ¿verdad? Realmente. Y así, situaciones como esa, inclusive hay un informe ya del 2010 con relación al cableado. Eso es una bomba de tiempo, ¿verdad? O sea que en cualquier momento si eso no se cambia, y lo escuché al propio Gilberto Paredes muy sinceramente diciendo que se necesitaba urgente eso cambiar. También. Son 700 millones de guaraníes, solamente el cableado, ¿verdad? Y después está el tema de las tuberías, la cañería y demás, que la parte de arriba gotea todo, chorrea todo, y ese piso en muchos lugares de plástico se moja y se levanta todo, ¿verdad? Porque está pegado con cola de zapatero, eso está pegado. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy amable. Un comentario, una cuestión que me resulta muy importante aclarar, porque dijo Ismael en ese sentido y sentimos también que existían determinados efectos colaterales que podía presentar la lotano. Yo como médico no conozco fuera del agua, de tomar agua, algún medicamento que nos pueda presentar determinados efectos colaterales. Eso es que la absoluta mayoría de los medicamentos los pueden presentar, por un lado. Por otro lado, tocando la cuestión de infraestructura del Hospital Nacional de Itagua, y comparto con lo que dice el doctor, déficit histórico. ¿Qué es lo que hizo la administración Barrios? Existe un presupuesto de 5.000 millones de guaraníes que se está utilizando para la refacción, dando énfasis en lo que es cañerías, cableados. Se generó la refuncionalización de las urgencias, que es una mejora interesantísima. Sería interesante que visiten también ese sector de Santiago. Y por supuesto en este momento se está trabajando en la cuestión de las terapias. Independientemente a la cuestión puntual del doctor Ortiz o algún otro tipo de actores de Santiago, yo quiero transmitir la posición del ministro de Salud, el doctor Antonio Barrios, de que en lo acontecido con respecto a la lotano, así como en las diferentes circunstancias que le tocó atravesar al ministerio, porque este no es el único inconveniente grave que tuvimos. Hace poco tuvimos la cuestión del CENEPA. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud del CENEPA? Nosotros condujo una investigación interna que duró más de 8 meses, que finalmente finaliza con más de 31 imputados cuando eso se termina de pasar a lo que es la Fiscalía. Hoy por hoy tenemos un enorme ahorro de combustible y procesos mucho más transparentes en cuanto al manejo de nuestras instituciones. El Hospital Nacional de Itagua no va a ser la excepción, independientemente a quién sea afectado finalmente en la cadena de juicios. Santiago. Gracias, doctor, por acompañarnos. Lo de Ortiz, lo de las motoambulancias, ¿cómo van a resolver? Eso no va a utilizarse como ambulancia, Santiago, te doy, esa es una garantía. No forma parte de una política de salud. Te lo digo como director general de los servicios de salud, habiendo conversado con el ministro, y como exdirector del CEME, el sistema de ambulancias. Tenemos nuestro móvil de soporte básico, soporte avanzado, nuestro sistema de evacuación aeromédica, que hemos finalizado más de 58 evacuaciones exitosas. Lo del miembro amputado que estaba en el pasillo. Existe un procedimiento claro con respecto a lo que se tiene que hacer con ese tipo de situaciones. Cuando se genera una amputación, ese miembro es trasladado a la morgue. Posteriormente, eso se colecta en depósitos temporales con los residuos patológicos que finalmente son dispuestos por DIGESA. Vamos a investigar qué fue lo que aconteció y vamos a llegar hasta el fondo de la situación, Santiago, para tomar las sanciones necesarias y llegar a las correcciones. Gracias, doctora. No, y que así estamos en el tema de la lotano, que estés absolutamente tranquilo, porque esto está en poder de la Fiscalía. Los sumarios sí tenemos que hacerlo, no porque lo hacemos nuevamente, porque eso está dispuesto así por ley,
y que esta resolución donde están los nombres de estas personas pueden ser ampliadas en cualquier momento de acuerdo a todos los informes que vamos a tener. Y que este caso no está cerrado, este caso sigue. Sin temor a que sea un protegido del ministro, que sea su correligionario, que sea no va a ser un protegido del ministro. Vos sabes muy bien cómo te denunciaste también el caso de la leche y sabes que se tomaron todas las medidas y es más, a lo mejor no sabes que el ministro fue más allá porque creo que esta semana termina una auditoría sobre ese programa donde se está auditando todos los lugares donde la leche se da. Por si ocurrió algo similar. Por si ocurrió algo similar nomás en otro lugar y que no se esté perdiendo esa leche. Gracias, doctora, por acompañarnos. Doctor, ¿querías decir algo más chiquitito porque me tengo que ir? Breve. Una de las personas que se mencionaba para director es justamente el jefe de urgencia, ¿verdad? Y es el lugar donde más se hipertrofió, ¿verdad? Eso fue lo que causó una cierta roncha en los otros jefes de departamento y servicio que no tienen nada. La otra vez cayeron, por ejemplo, 5 rollos de papel electrocardiograma y esta persona lo llevó todo él solito. ¿Por qué no le dio Creo que fue poco inteligente. Al propio ministro le dije, yo hubiera sido, doctora, ¿qué necesitas? Toma, te doy uno a vos qué necesitas, toma uno. Él se lo llevó todo. Y ahora cayeron 7 monitores, lo llevó todito otra vez él a la urgencia. Y hay otros lugares donde se necesita. Gracias, esas cosas no podemos permitir. Esta semana se define el nuevo director general del Hospital Nacional de Itagua. Esta semana se define. Y te aseguro, Santiago, y se lo aseguro a la audiencia, que el ministro de Salud y todo su equipo está haciendo un gran esfuerzo para encontrar ese perfil idóneo, autóctono del Hospital Nacional de Itagua, que pueda no solo generar armonía, sino volver a devolver. No va a ser un cupo político. No va a ser un médico. Va a ser un médico, no va a ser un cupo político y la intención es devolverle al Hospital Nacional de Itagua el sitial que siempre va a haber tenido, que es el buque insignia del Ministerio de Salud Pública. Hacemos la pausa, a la vuelta de la pausa volvemos a hablar de legalización de la marihuana. Venimos en breve.